Bienvenido al programa de Peters de Grau. En este caso tenemos aquí a Noé. Muy buenas. Y vamos a hablar sobre un personaje que a mí me apasiona, que me flipa, que es Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft. ¿Cómo es? Lovecraft. Bueno, vamos a tener un problema con algunos de los nombres y cómo se escriben y cómo se dicen. Sí, es complicado. Y con mi inglés de Wisconsin, pues más todavía. Pues háblanos un poquito sobre lo que es la figura de Lovecraft, su vida, primero su mitología y lo que representa. Bueno, este personajillo nació en 1890. 1890. En Providence. Tuvo una vida ya desde pequeño muy ajetreada. Era un chico enfermizo, de naturaleza enfermiza, ¿no? Y tenía muchos problemas médicos y eso se hacía refugiarse muchas veces en los libros, ¿no? Libros de fantasía, que desde muy pequeño siempre los leía. Sí. Y eso quizá ya marcó su peculiar forma de ser, ¿no? De adulto. Hablan que con muy pocos años ya empezó a leer, a los 2 años o 3 ya leía. Era superdotado prácticamente, sí. Era muy avispado. Incluso él a los 5 años empezó ya a crear, escribir, ¿no? Sus escritos, sus primeras historias, poemas sobre todo. Es curioso lo del padre. El tema del padre, que siendo Howard muy joven, el padre tuvo una crisis nerviosa y que se le ingresó en un psiquiátrico y 2 o 3 años después acabó muriendo de locura, ¿no? Y es curioso que ese episodio que le pasa a su familia o a él mismo se nota en su obra, ¿no? Porque muchos de sus personajes acaban en psiquiátricos, acaban locos. Es algo que la cordura es algo que está muy presente en su obra, ¿no? Siempre. Esa barrera de la locura o no, de la verdad o no. ¿Qué más nos puedes contar un poquito? Bueno, su padre murió cuando él era muy joven. Empezó a vivir con sus tías. Estuvo muy enmadrado siempre, súper protegido. Tema de colegio, pues él no se adaptaba. Dejó el colegio muy pronto. No se adaptaba, no aprendía. Sin embargo, él estudiaba por su cuenta e incluso llegó a la universidad. Eso es. Que era un cerebro, de verdad. Empezó a publicar sus primeras obras en la revista Weird Tales, muy conocida, revista típica de relatos de ciencia ficción o de terror, sobre todo. Y ahí es donde empieza un poco su círculo, ¿no? Su obra y sus compañeros empiezan a crear. Pero bueno, él normalmente, por ejemplo, era una cosa que no hemos dicho, que era de descendencia noble. Él tenía sangre noble, era algo lo que se sentía muy orgulloso y muy... Sí. Lo que pasa es que era un muerto de hambre, el pobre. Entonces eso de trabajar lo llevaba mal porque como era noble. Entonces quizás lo único en que trabajó básicamente era en la biblioteca. Y en corrección de y otros en corrección de textos, que era como lo único que realmente era digno de escribir. Y realmente murió yo creo que murió de pobre en principio, murió en una casa muerto de hambre el tío, pero no hemos hablado tampoco. Con 46 tacos y... Con 46 tacos de un cáncer intestinal. Cáncer intestinal, sí, eso es. Decimos que trabajó de corrector de muchos de sus compañeros de obras menores y sin embargo él nunca gozó de fama en vida. No tuvo la repercusión o influencia de obras póstumas pues hasta no hace mucho. Realmente empezó exponencialmente a crecer quizá en los 80 o los 90. 80, 90... Bueno, incluso yo creo que antes. Yo creo que antes. Sí, pero bueno, hoy día está muy presente en muchas obras de actualidad, ¿no? Es decir, cuando vemos Stranger Things tenemos un reflejo de Lovecraft. Cuando vemos 100%. Aliens o ciencia ficción de horror cósmico, es Lovecraft. Incluso muchas partes de DC o de Marvel, cuando habla de Doctor Extraño, está hablando de este tipo de cosas, ¿no? Mama directamente de... O incluso, como decíamos, Warcraft, el universo de Warcraft, cuando habla de los primigenios, está calcado. Cetún, está calcado. Joxaron. Todos. Hablando de Yoxodot, de Tulu, este personaje que era muy peculiar, porque decíamos que no le gustaba estar en contacto con nadie, le gustaba, estaba en casa siempre muy apartado, con sus libros. Es verdad que se casó con una señorita que era escritora y escribió alguna colaboración con ellos. En 1924. Se trasladaron a Nueva York. Sí, pero a él no estaba a gusto allí. Le molaba mucho el rollo. Y entonces se separaron de buena manera, eso quiere decir, de buen rollo y tal. Cosa que eso no es muy habitual en aquella época, ¿no? Un divorcio, una separación, no era algo habitual. Él era un poco rarito y bueno,
La chica en cuestión llegó incluso a decir que problemas de índole sexual no hubo, que era un excelente amante. Lo leí el otro día. Sí, porque hay algunos que sí decían que era sexual, pero ella decía que sí, que no, que era un buen amante, pero bueno, no sé, era un personaje... digamos que tenía muchas épocas de depresión. Yo creo que él tenía un poco eso de depresión, o quizá incluso un poco de... Esta gente que es tan inteligente, ¿no? Que... Pero este tío estaba muy metido en sí mismo siempre. No interactuaba con otras personas, siempre estaba leyendo, estudiando. Claro. Y después el tema de, por ejemplo, cuando empieza su círculo. Después de casarse es cuando realmente empieza la explosión. Todo el boom de la mitología. Que él lo empieza a apuntar algunas pinceladas de esa mitología, de ese universo creado. Uh-huh. Y muchos de sus amigos con los que se carteaba, porque este tío se carteaba mogollón con muchos autores, leí un dato lo el otro completan. Hizo unas 100.000 cartas escritas en el círculo de amistades que tenía. Es una locura. Que podemos decir algunos de sus amigos del círculo. Pues August Derleth, por ejemplo, Robert Bloch, Robert Howard. Robert Howard, que es el creador de Conan, de John Carter, que este también tenía un final peculiar, que se acabó suicidando siendo muy joven. Sí, en el 36. Pues toda esta gente... afectó muchísimo a Lovecraft. Sí, entró en una última depresión, en una de sus últimas depresiones, porque además al poco después él murió. Pero no se llegaron a conocer físicamente, era todo por carta. Se carteaba con mucha gente, con Frank Belknap Long, que fue el que escribió Los perros de Tíndalos, por ejemplo. Algernon Blackwood, autor del Wendigo, también un misilazo. Él tenía él les daba su sello, ¿no? Como decías tú, que les daban el sello de que sí que podían traer los mitos y lo iban completando. Y es que autores como hoy día Stephen King, Cliff Barker siguen... No es que igual no son de ese mismo universo, pero sí que maman directamente de ellos, ¿no? Stephen King tiene muchos universos, porque no... El tío es muy bueno. Sí, ahora últimamente le ha dado por conjugarlos todos en uno, en La Torre Oscura y en It, es como si fueran todo el mismo universo. Pero sí que tiene algunos que algunas deidades o apuntan un poco a eso, pero Ron Howard, incluso el propio Conan, podría estar dentro de este universo. Cuando Conan se encuentra y habla de la Atlántida o habla de dioses primigenios extraterrestres, es que podía estar en este universo, lo que pasa es que como 5.000 años atrás. Y conjuga muy bien todo eso, ¿no? Cliff Barker, por ejemplo, que hablábamos antes, mama mucho de sí. Lo que pasa es que le da mucho el rollo usado. Rollo sexual. Cliff Barker es homosexual, tiene unas connotaciones sexuales muy grandes, pero por ejemplo tiene un relato muy interesante, y Mágica, no sé si lo has leído. No lo conozco. Bueno, igual sí lo tengo por ahí, igual hasta lo tengo por ahí. Que transcurre en un mundo inventado que sería paralelo casi con las Tierras del Sueño de todo lo de Lovecraft, con Randolph Carter y la búsqueda de Kadath, la ciudad perdida. Sí. Pues es que lo de los mundos paralelos o los mundos del sueño, todo eso, digamos que él empieza con Poe, los cuentos góticos, ¿no? Que empieza. Pero después, lo de los mundos paralelos, que ahora está tan de moda, que todo el mundo habla de universos paralelos y tal, empieza con él. Él es el que, no sé si es el primero que lo inventa, pero desde el mundo de la fantasía, sí, pero qué decir, o el que le da la fama, ¿no? Porque después eso se ha sobreexplotado incluso, ¿no? Cuando vemos Stranger Things, que es lo del mundo al revés, está hablando de esto. Y bueno, no sé, es peculiar. Cuando hablas de Doctor Extraño, también está hablando de esto. Cuando habla de, yo qué sé, DC, Marvel... Joder, anda que no tienen universos paralelos y todo esto. Bueno, habría que nombrar ese libro que se inventó él, que no existe, que es casi tan conocido como él mismo, que es el Necronomicon. Todo el mundo ha oído hablar de Necronomicon Evil Dead, acordaros. Escrito por Abdul al-Farid. La historia que tiene ese árabe loco, que escribió el loco con escritura automática, y que es un poco la piedra o el pie de los mitos con lo que juega ese y el libro negro, que yo tengo la teoría de que es el mismo libro, Necronomicon, el libro negro. Hay más libros, luego sí, libros otros autores metieron el libro de Yvonne, de Vermis Mysteri, el Conde de Erlete, Cultes des Ghouls, o sea, hay una cantidad de libros que
que se inventaron se para... supone que cuando tú lees esos libros adoptas conocimiento de los mitos, pero también te vas volviendo loco porque vas descubriendo la verdad del universo, ¿no? Eso de quitar el telón, los dioses primigenios, que eran extraterrestres, un poco teoría de conspiración. Hay mucha amiguilla, que luego también estaban los dioses exteriores, había como dos... Sí, dos facciones. Pero después también está lo de las sectas, que están ahí como metidos. Esto de la conspiración o la conspiranoia empieza un poco con él también, ¿no? Porque tiene mucho de eso de... Hay otros libros que cuentan mitología también de Lovecraft, inventada, que hablan de cómo el padre había muerto en un psiquiátrico, pues como que era el poseedor del verdadero Necronomicon, y después lo heredó Lovecraft, y de ahí Lovecraft mana sus historias, o se inventa sus historias, pone que es ficción, pero en realidad es como si fuera un mensaje al mundo de cuidado, porque no sé, bueno, ahí peculiar. Mirad, aquí tengo los mitos de Tulum. Este es uno de los huesos, la maldición que creo sobre Sarnak. Y aquí en realidad relatos escritos por él debe haber 4 o 5, todo lo demás. Es que en realidad él era escritor de relatos cortos. Ramsey Campbell, Frank Belknap, Algernon Blackwood. Este lo podéis encontrar en el FNAC. Es quizá el más importante, el grueso que tiene él, que es la recopilación de la revista Web Times. Y es el mayor grueso que tiene de su obra. También hay algún otro libro que es obras completas y tal. Valdemar, 2 tomos. Valdemar los edita. Este es de Valdemar. No, Biblioteca de Alianza Editorial. Por ejemplo, podemos hablar de... A ver si lo tengo por aquí. El horror de Dunwich. También es otra recopilación de libros. Y este es otro de sus libros más... El único relato largo, la única novela, que es Las montañas de la locura. Que a mí personalmente no me gusta mucho. Pero es quizá la única que tiene así más grande. Algún día harán alguna película sobre esto, que puede ser interesante. Es el eterno proyecto de Hollywood que nunca nadie se ha atrevido a hacer. Si habéis jugado al juego de Prisionero de Hielo. Prisoner of Ice. ¿Te acuerdas de ese juego? Yes. Chupa mucho de Poe, de las aventuras de Arthur Gordon Pym. Es que claro... Que es un relato que quedó inacabado en su época. Gordon Pym es uno que se va a la Atlántida, la segunda parte, se va a la Atlántida y allí hay unas cosas peculiares. Y este recoge esa idea o recoge esa historia y dice que hay ahí los antiguos, ¿no? Que están ahí congelados y bueno, pasa una serie de cosas. Ya te digo, una de las cosas que tiene Lovecraft es que no hace diálogos, que es algo muy peculiar. Él es el rey de la descripción, pero dice, a mí no se me dan bien los diálogos, yo no hago diálogos. Y del adjetivo y de las atmósferas. Entonces es todo crear suele hacer en primera persona y tal. A mí los relatos que más me gustan en principio es el de Eastwood, La huida de Eastwood, que ese me parece maravilloso, ese relato, no sé si te acuerdas, que él llega a Eastwood y son todos profundos, va investigando. Son todos muy rarunos, parecen todos primos segundos. Hay alguna película que cuenta eso, que es la de Dagon, que decíamos antes, la de Dagon, española, horrible la película. Sí, muy mal. Pero la idea está muy guay, sí. En vez de ser Eastwood es en Galicia, porque es lo mismo. Tenemos también, por ejemplo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, si os acordáis de la película de La Cosa. También es muy... La cosa que cayó de Dunwich, creo que es... la cosa que cayó del cielo, ¿es algo así? Carpenter, La Cosa. John Carpenter mama mucho de esto, ¿no? El monstruito final es un poco cartón piedra, pero la película es muy buena. Es un clásico, muy buena. Pero y chupa de Montañas de Locura, de Gordon Pym, y de La cosa que cayó del espacio, creo que es también principalmente... En La noche de los tiempos, La piedra negra, El libro negro, todo ese tipo de relatos que son clásicos. De Robert Howard, de Conan. Exactamente. Relato muy bueno. Son relatos clásicos de la literatura mundial. Es decir, este tío está a la altura de Poe, que se estudia en las bibliotecas, si quieres ser novelista tienes que estudiar esto. Quiero decir, no es o como Julio Verne, o que son clásicos universales de la literatura. Súper inmersivo, primera persona. Sí, normalmente esos son relatos en primera persona porque son más sentidos o más vividos. Influencias, por ejemplo, muchas de las influencias que tenemos actualmente. Hemos nombrado Stranger Things, pero podemos hablar de Alien, podemos hablar de yo qué sé, juegos de ordenador, por ejemplo, Quake, Doom. Podemos hablar tienen un juego de Amateur que va a salir hace poco. Sí. Prisoner of Ice, que hablamos. Prisoner of Ice, sí, bueno, ¿cómo se llama? Eternal Darkness de la GameCube, una crema de juego que chupa directamente con sus primigenios, con sus invocaciones, con sí, porque mucho un sinfín de tópicos de Lovecraft, vamos. El mundo esotérico también le roba mucho a Lovecraft, todo esto de
de cuando habla de culturas primigenias de la Atlántida, Rich, ¿cómo es? R'lyeh. Es la Atlántida. O ¿cómo se dice? Los mitos de Cthulhu, ¿cómo se dice? Cthulhu, eso. Cthulhu viene a ser una versión oscura de Poseidón, de la Atlántida. Ser, con sus tentaculillos y así un poco malvadete. Exactamente, y Ridley, o como decías tú, R'lyeh. Es la Atlántida, una versión más oscura de la Atlántida, ¿no? De las antiguas civilizaciones. Egipto también se mete mucho con Egipto, con los hombres serpiente y todo eso. También coge mucho todo eso. Que son los MacGuffin que vemos ahora, también raptan, secuestran de Lovecraft y lo hacen suyo, ¿no? Tuvo una primera época en su obra en la que, influenciado en gran parte por Edgar Allan Poe, habla de páramos sombríos, de la noche... Cuentos góticos. Cuentos góticos. Sí. Ambientado todo en el miedo al desván, a unas escaleras, a un cementerio. Es quizás su época un poquito más aburrida, un poquito más dura, ¿eh? También es que cuando está empezando o cuando está despegando, y son más clasistas. Poe rompe con el género, y este lo imita porque le encanta a Poe y es admirador de Poe. Es después cuando llega a su segunda época, cuando es el mundo de los sueños. Mundo de los sueños, especialmente influenciado por Lord Dunsany. Que eso recuerda mucho cuando esta gente en los años 60 de hecho, se tomaba drogas y tenía ensoñaciones, porque se utiliza bueno, exactamente, utiliza ese tipo de drogas. Opiáceos. Para flipar. Láudano posiblemente, que es opiáceo bebido. Claro, un opiáceo bebido. Y después la tercera época, que es la más interesante, que es la de los mitos, es cuando empieza ya a montar su universo, ¿no? Que es después de casarse, es cuando empieza a producir ese tipo de cosas. Lo más serio yo creo que desde su bibliografía. Bueno, en el ciclo del sueño, a mí personalmente me deleita relatos como La llave de plata, En busca de la ciudad perdida Kadaz. Pero son otro toque, son épocas bastante distintas, tres épocas bastante distintas. Sí, muy diferenciadas, de hecho. Porque estas igual son menos oscuras que las siguientes, o menos de terror quizás, es otro rollo, ¿no? Es más ensoñaciones, habla siempre de tierras lejanas, también está presente universos paralelos en los que pues, a lo mejor habla de una mitología y una gente muy similar en casos a fantasía medieval incluso. Sí, hay uno de los mundos que es así como fantasioso, como más medieval fantástico. Los gatos de Urtar, hay muchas novelas. Los ángeles descarnados de la noche, ¿no? Todo esto que es un poco de ese mundo también. Que roban los sueños o algo así, está curioso. Tengo aquí que lo enseñé antes, que es unos cómics del joven Lovecraft. Son tiras de cómic que cuenta un poquito la infancia en plan coña, que los aconsejo muchísimo, los hay por internet, yo los compré, estos son comprables y son muy interesantes, que habla de cuando él es niño y empieza, y tiene Necronomicon, se hace amigo de los perros de tienda, los que lo tienen de mascota, está con sus tías y hace bromas de dónde saca sus ideas y cómo las bromas en un libro y tal. Está muy gracioso, de José Olives y Bartolo Torres, ediciones Diabolo, empiezan en internet y se autopublican, muy graciosos. Y hay muchas más, de hecho. Y después, por ejemplo, de obras relacionadas con Lovecraft, hay uno que me gusta muchísimo, que es de Rodolfo Martínez, por cierto, que es aquí asturiano, que mezcla Sherlock Holmes con Lovecraft o con la mitología, con los mitos de Tulu. Ya se hizo en su momento. Y hay más autores que lo hacen. ¿Quién me decía? Sombras sobre Baker Street. Que creo que es muy guapo, ese no lo leí. Libro muy, muy interesante, tiene 6-7 relatos en los que entrelaza historias Lovecraftianas con investigación pura y dura de... Hay también algún juego de ordenador de los últimos de Sherlock Holmes, que son aventuras gráficas, que también mezcla los mitos de Tulu. Parece que eso, ya que el Destripador siempre se entremezcla, aunque no tiene nada que ver, pero como son época y los mezclan, quedan bastante interesantes. Hay, por ejemplo, otro, que es muy gracioso, en Las montañas de la locura de Cels Piñol, Fan Hunter. Juego de rol, pues aquí es una novela. Esto es la segunda parte, hay una primera parte. Me jodí un poco porque me lo compré y dije, coño, es la segunda parte, no me jodí, tengo que comprar la primera. Y me jodí un poco, pero bueno, es gracioso, españoles todos, Y después tenemos a Dios, en forma de ser humano, Alan Moore. Con esto, Alan Moore, que se cree un mago negro ahora, y está muy metido con Lovecraft, le encanta Lovecraft,
Y todo lo que está dibujando, todo lo que está guionizando ahora es sobre Providence, sobre la mitología. Es... Mr. Catonic, se parece un poco a Frongel. Arkham. Sí, se parece un poco a Frongel, tiene en plan de documentación. Pero están bien, ¿eh? Y este es relativamente de hace poco, ya te digo. Están muy guapos, ¿eh? Cómic, que es lo que más le gusta a ti últimamente. Muy pirado. Alan Moore. Ah, bueno, uno de los relatos que más me gustan es de Lovecraft, que es el Reanimator. Herbert West. Hay varias películas, que están simpáticas las películas, pero el día que hagan una película seria de Herbert West Reanimator, ambientado en la época que es en la Segunda Guerra Mundial, hostia, puede ser muy bueno. Esta es una versión en cómic de Florence Galvent. Está bastante guapa, ¿eh? Y es muy fiel al relato original. Lo aconsejo, no fue caro además. Aquí tengo otra edición de los mitos de Tulu, otra recopilación de sus libros. Esto sí es de Valdemar. Piedra filosofal. Los 2 tomos. Edición muy cuidada, muy guapa, muy aconsejable para regalar. Además, no es excesivamente cara para la edición, que es bastante buena. Y después voy a enseñaros 2 cosas. Esto es con lo que empezamos. Yo esto es con lo que empecé a conocer a Lovecraft. Con la llamada Cthulhu. Esta es la primera edición. La primera edición que se hizo. York Internacional. Y yo empecé a jugar a rol con esto. Hay otros que empezaron con Dungeons and Dragons. O Señor de los Anillos incluso. Yo empecé con esto. Yo anduve la par entre Señor de los Anillos y esto es un clásico, ¿eh? Está un poco destrozado, pero esto es una edición que hoy día no se consigue fácil. Tengo todas las ediciones por ahí, pero bueno, voy a enseñar la última edición que se ha hecho, que no se ha ido en España, en inglés, que es la última edición. Algún día llegará aquí, muy guapa. Unos dibujos muy guapos, por cierto. Esto es un perro de Tíndalos. Por cierto, el perro de Tíndalos, para el que no lo sepa, en el episodio 8 creo que fue, hicimos la prueba de Tíndalos, que es el audiorelato que hicimos es una continuación del relato de los perros de Tíndalos. Que hicimos el audiorelato. Bernard Long. Exactamente, es uno de mis favoritos también. El perro de Tíndalos, la vida de Eastwood, el libro negro me gusta mucho. Eso también, por ejemplo, en el... ¿cómo se llama? El de Noviembre Nocturno le gusta mucho también y hace muchos audiorelatos de Noviembre Nocturno y coge a Lovecraft, le encanta y están guays de escuchar. Son un día que pones ahí el iVoox, te los pones y los ambienta muy bien, muy bien, muy bien. Influencias en la música, hay varios de estos que hablan mucho de Lovecraft o de los mitos. Hay muchos, sí. Si puedes nombrarme alguno por ahí. Pues tenemos, mira, Iron Maiden mismo. Habla de Lovecraft, muchísimas de sus canciones. Luego tienes grupos como Cradle of Filth, que ya es más black metal, así un poco agresivo. Y yo que sé, hay mil grupos. Tiamat. Tiamat, que es también de Sumeria. Hay a tope. Ahora mismo no puedo... Y bueno, y merchandising, juegos de mesa, juegos de rol. Cartas de juegos de rol, de juegos de mesa. Hay infinidad. De todo tipo, al ser también un poco licencia libre ya. Arkham Horror, el Living Card Game, es lo que lo está petando ahora de terror. Aunque hay varias películas que tienen o hablan un poco de los mitos o maman de los mitos, pero no ha habido todavía la gran película que represente el llevar a la pantalla. No me acuerdo todavía que era La herencia de Valdemar, que es española, que es horrible. Pero sin embargo no hay una película buena que cuente esto. O Dagon también, me parece que solo los españoles nos gusta... Es complicado. Hombre, hay que hacerlo bien, con pasta, pero hay que decir, Hollywood parece ser que lo prefiere tener como no de secundario, ¿no? Pero esa obra... Joder, yo creo que por ejemplo... Culmen ahí con Satowa, exactamente, con la vida de Eastwood, que era Dagon la película, hacerla en plan bien, que puede quedar muy guay. O otros relatos... No sé, no hay nada representativo. Yo creo que es una de las deudas de Hollywood, ¿no? Con Lovecraft. Algún día la harán. Hombre, es complicado, pero sí que hay películas que, sí, ya decimos, que están, yo qué sé, La cosa de Carpenter. Pues es muy Lovecraft, Sí. Por ejemplo, no sé, hay más películas por ahí. Luego, por ejemplo, Astur, el Innombrable, ahora que dices Innombrable. Te cuenta True Detective, la primera temporada. Bueno, efectivamente, True Detective, por ejemplo, mama directamente, aunque mama más del Rey Amarillo, que es un poco más del otro, de Howard, pero sí que es eso, del tema de las sectas, conspiración, dioses primigenios que están por ahí rulando y tal, claro que mama directamente de Lovecraft. Quizás sea la de las que más entienden eso, ¿no? La niebla. Ah, bueno, sí, la niebla puede ser uno de ellos.
In the Mouth of Madness. Película bastante mala, pero bueno, creo que el protagonista... Este era de Stephen King también. El protagonista que se volvía medio loco, que sigue en su otra mitad oscura. Horizonte Final, ¿te suena una película? Sí, también tira muy a... Sí. Evil Dead, pues bueno, Evil Dead realmente de Lovecraft tiene que ser el Necronomicon, pero el resto tampoco tiene mucha más historia. Reanimator, Beyond... Death Space. Death Space, por ejemplo. La primera parte me impactó profundamente. Los necromorfos y todo aquello. Es que son bastantes. Bueno, otro de los que influyó muchísimo es en H.G. Giger. Si sabéis quién es H.G. Giger, es el diseñador del Alien original, que es un artista que murió no hace mucho, suizo, me parece que es. Es un artista como la copa de un pino que decía que dibujaba todo lo que soñaba, ¿no? Sí. Y él dibujó muchas cosas del Necronomicon, una parte sobre el Necronomicon, tiene varios museos, y él inventó el Alien tal y como lo conocemos y tal, y estaba bastante jamado, ¿no? Y siempre creyó un poquito en este tipo de cosas, ¿no? Es peculiar. No sé, ¿qué se puede decir de...? A mí yo empecé a leerlo con 15, 16 años, o así... Me dejó un libro un colega del instituto. Y ya te atrapó, te va a gustar, que no sé qué tal. Yo empecé eso con el juego de rol y empecé después a interesarme el tema y empecé a leerme los libros y tal. Y me gustó muchísimo. Y lo que pasa es que es curioso porque yo cuando lo leía con 15 o 16 años lo leía, me gustaba, me parecía interesante. Pero realmente cuando empecé a valorar su literatura ha sido después ya de adulto, ¿no? Con los años releyendo... Su influencia y sus dobles sentidos o su... Realmente hay muchos que lo toman como si fuera una carta de advertencia para muchas cosas y después eso cuando lo ves... Es curioso que el tío era ateo, aparte, no creía en deidades, de hecho inventó toda esta historia. Sí, para él, claro, era ficción, pero bueno, quiero decir que hubiera conseguido que cientos de millones de personas buscaran el Necronomicon por las bibliotecas más tal, tiene un mérito, ¿no? Y después eso, que es que hoy día... toda la literatura es un poco fantástica, mamá de él. Vemos los superhéroes, tío, y estamos viendo cosas de estas. Uh-huh. Y después vemos ciencia ficción, Arthur C. Clarke, con todo esto, pues también se le va un poco la pinza del mismo modo, ¿no? Son como gente que mandaba información. Es que el tema de las sectas también mama directamente de esto, lo toma como si fueran realidad y se lo creen. Entonces es un personaje peculiar, te digo. También una biografía de él podría ser muy interesante, contar una más o menos fantástica, que puedes inventar más o menos, tiene para dar, ¿no? Es el que muriera muy joven, el que... 36 años, de hecho. Podemos hablar un poco del universo de Lovecraft, de lo que representaba, por ejemplo, dentro de los mitos siempre utilizaba ciudades inventadas, ¿no? Salem, normalmente él vivía por cerca de Salem, vivía en Salem, sí. Él cambia Salem por Arkham, dice que Arkham es Salem. Y otro de los pueblos costeros, que es Innsmouth no existe, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un poco heredero también de esa herencia o ese terror que tenían, por ejemplo, a la gente esta americana que está, a los montañeros, la gente que, un poco como la matanza de Texas, esa gente que está en un pueblo perdido, que está en Natal, eso era también algo que a él le aterraba bastante. Él, una de las anécdotas que no hemos contado de él, una de las cosas que él era bastante racista. O muy racista. Era muy racista y eso se refleja un poco en su obra, ¿no? Porque siempre, cuando tiene que hablar de un negro o tiene que hablar de alguien que no tal... Trata muy despectivo. Es gesto simiesco, no sé qué, tal. Era un poco nazi, incluso. O sea, porque encima él era de familia... Anglosajona. Era de familia real, era de familia noble. Era hidalgo, me parece, entonces se lo tenía bastante creído. Él se lo tenía muy creído y entonces era, claro, bajarse a alguien que era noble, bajarse a trabajar, prefería morirse de hambre, efectivamente. De hecho, dilapidaron una fortuna que tenía amasada la familia en nada, en realidad, porque como no había ingresos... Si es que murió, fijaros, en sus últimos días de vida, él vivía en un cuarto con su tía, con la tía que le quedaba viva. Cuarto alquilado. Sí, o sea, es que era el pobre muerto de hambre y después, sin embargo, su obra, anda que no vendió años después, pero si ahora tuviera que cobrar por derechos de autor... Pero su obra, siendo contemporánea a él, no tenía repercusión alguna, nada más que el círculo de amistades y el poco dinero que ganaba era de corregir las obras de otros textos, era corrector de otros textos, de amigos suyos o de encargos menores. Y también algunas que trabajó en la biblioteca y tal, era lo único a lo que se dignaba.
Eran trabajos dignos para pero él. Es curioso porque él, aun gustándole mucho los libros y escribiendo los relatos, realmente él, su mujer le decía, pero dedícate a la literatura, escribe esto profesionalmente. Y él decía, no, esto es casi como un pasatiempo. Él mismo tampoco lo valoraba mucho. Eso es algo curioso. Podemos nombrar, por ejemplo, una de las últimas películas así que hablan de extraterrestres venidos de más allá, que es La Llegada, que son unos bichos que son como pulpos, que están en la nave, pero es agua, y son muy, además, enormes, ¿no? Como si fueran, y es muy Lovecraft, esa estética que tiene de fantasía, y sí que la estética esa de tal, sí que influye muchísimo. Está muy bien esa película. Claro, exterior, es que el terror, una de las cosas que tiene muy bien esa película es que, hostia, tú te encuentras eso y tienes que hablar con ello, tú no sabes si de pronto va a hacer así y matarte, ¿no? O sea, hay que tener los huevos para ponerse ahí delante y hablar con esa peña, ¿no? Sí. Y eso ya él, cuando sus personajes empezaban a descubrir la verdad, sus personajes empezaban a descubrir la verdad de las cosas del universo, se volvían locos porque no podían aceptar la realidad, ¿no? Es muy buena la cronología que tiene, de toda la cronología que pasa en la historia de la Tierra. Los antiguos que vinieron hace millones de años, que nos crearon el humano, después llegan, se supone que en el futuro va a haber unos escarabajos, después los humanos cuando desaparezcan hay unos escarabajos que se hacen con la Tierra. Tiene una cronología que está muy estructurada y esas guerras que tienen entre dioses exteriores, por qué a Tulu, o como se diga Tulu, por qué acaba en Rich, bueno, y cómo va llamando, invocando a los suyos, a los de hecho Cthulhu, Satowa, Igolonak no se llevaban bien entre ellos, muchos de ellos, ¿sí? Todos estos eran primigenios y luego por ejemplo tenías dioses exteriores como Azathoth, Nyarlathotep, Nodens. Es distinto Dios que primigenio, porque Cthulhu no es un dios. Explica la diferencia. Primigenios eran seres extraterrestres que poblaron la Tierra en su momento, eones atrás y toda esta historia, y son seres que quieren reclamar lo que es la hegemonía suya en la Tierra, por ejemplo, y eso viene de invocaciones, pero el dios, lo que son dioses, que son nodens, son seres, son deidades, son dioses eternos, sí, ¿no? Sí, y además... sin embargo el primigenio no, ha nacido y puede morir, aunque de cara al humano le da un poco igual porque son superpoderosos igual, ¿no? Y de hecho los dioses castigan igual. No contemplan la humanidad como la contemplan los primigenios, por ejemplo. Puesto que los dioses exteriores no conciben la humanidad ni el universo de la misma manera que los primigenios. Los primigenios, en este caso, sí que tienen algo de relación con la humanidad y con el mundo y todo esto, puesto que a lo largo de todas las novelas y relatos hay un mogollón de invocaciones, de sectas que rinden culto, todo ello para llegar a un fin, que es la vuelta de los primigenios, el despertar de los primigenios. Y es en la vida de Istmo donde más lo reclama, ¿no? Lo de que te va llamando en sueños, esos pactos con los, ¿cómo se llama? Con los peces, con los profundos, ¿no? Que son sectarios, pero que se van llamando en el mar, se convierten, según van creciendo se les crean branquias por aquí, y que son los que al final son los que están para invocar a... Claro, todo eso es muy original, ¿no? Y es el horror máximo, ¿no? Descubrir que... Luego, aparte de todos estos dioses exteriores primigenios, hay un montonazo de razas menores, como los perros de Tíndalos, como los hongos de Yuoth, como los biakís, como un sinfín de razas. Cada uno con sus características. Que es curioso, una cosa que suele ser que todos ellos se follan a los humanos, prácticamente. Es decir, tú te encuentras con uno de estos y ya directamente te vuelves loco. Son entidades tan grandes, tan superiores, que el humano se vuelve loco cuando se entera de eso, ¿no? Se supone que cuando vas leyendo los libros vas sabiendo un poco de esa mitología, quién adora a quién está detrás de qué, a quién quieren despertar. Y todo eso conlleva el volverse loco. Claro, efectivamente, ¿no? Dices, esto es verdad, esto es ficción, y eso es gracioso. La pescadilla que se muerde la cola. Quiero saber más, me vuelvo más loco. Efectivamente, y al final te ingresas en un manicomio. Y poco más. Pues bueno, vamos a acabar con Lovecraft y nos veremos próximamente en otro programa, del programa de Pites de Grau. Muchas gracias.